La tiroides tiene una forma similar a la de una mariposa. Se sitúa en la parte delantera del cuello y pese a su reducido tamaño tiene una función crucial. De hecho, de entre todos los órganos del cuerpo, esta glándula es la dirigente secreta. La clave de su poder reside en las hormonas tiroideas que produce su tejido. Estas hormonas llegan a casi todas las células del cuerpo. Influyen en el crecimiento, en el metabolismo y en la producción de calor de las células. Como las hormonas tiroideas son tan poderosas, es importante que la glándula no las produzca en exceso ni en defecto. La tiroides tiene una forma similar a la de una mariposa. La tiroides tiene una forma similar a la de una mariposa. La tiroides tiene una forma similar a la de una mariposa. La tiroides tiene una forma similar a la de una mariposa. La tiroides tiene una forma similar a la de una mariposa. La tiroides tiene una forma similar a la de una mariposa. La tiroides tiene una forma similar a la de una mariposa. La tiroides tiene una forma similar a la de una mariposa. Se sitúa en la parte delantera del cuello. 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 Y pese a su reducido tamaño tiene una función crucial. Y pese a su reducido tamaño tiene una función crucial. Y pese a su reducido tamaño tiene una función crucial. Y pese a su reducido tamaño tiene una función crucial. Y pese a su reducido tamaño tiene una función crucial. Y pese a su reducido tamaño tiene una función crucial. Y pese a su reducido tamaño tiene una función crucial. Y pese a su reducido tamaño tiene una función crucial. De hecho, de entre todos los órganos del cuerpo, de hecho, de entre todos los órganos del cuerpo, de hecho, de entre todos los órganos del cuerpo, de hecho, de entre todos los órganos del cuerpo, de hecho, de entre todos los órganos del cuerpo, de hecho, de entre todos los órganos del cuerpo, de hecho, de entre todos los órganos del cuerpo, de hecho, de entre todos los órganos del cuerpo, esta glándula es la dirigente secreta. 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 La clave de su poder reside en las hormonas tiroideas que produce su tejido. La clave de su poder reside en las hormonas tiroideas que produce su tejido. La clave de su poder reside en las hormonas tiroideas que produce su tejido. La clave de su poder reside en las hormonas tiroideas que produce su tejido. La clave de su poder reside en las hormonas tiroideas que produce su tejido. La clave de su poder reside en las hormonas tiroideas que produce su tejido. La clave de su poder reside en las hormonas tiroideas que produce su tejido. La clave de su poder reside en las hormonas tiroideas que produce su tejido. Estas hormonas llegan a casi todas las células del cuerpo. Estas hormonas llegan a casi todas las células del cuerpo. Estas hormonas llegan a casi todas las células del cuerpo. Estas hormonas llegan a casi todas las células del cuerpo. Estas hormonas llegan a casi todas las células del cuerpo. Estas hormonas llegan a casi todas las células del cuerpo. Estas hormonas llegan a casi todas las células del cuerpo. Estas hormonas llegan a casi todas las células del cuerpo. Influyen en el crecimiento, en el metabolismo y en la producción de calor de las células. Influyen en el crecimiento, en el metabolismo y en la producción de calor de las células. Influyen en el crecimiento, en el metabolismo y en la producción de calor de las células. Influyen en el crecimiento, en el metabolismo y en la producción de calor de las células. Influyen en el crecimiento, en el metabolismo y en la producción de calor de las células. Influyen en el crecimiento, en el metabolismo y en la producción de calor de las células. Influyen en el crecimiento, en el metabolismo y en la producción de calor de las células.
Influyen en el crecimiento, en el metabolismo y en la producción de calor de las células. Como las hormonas tiroideas son tan poderosas, 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 es importante que la glándula no las produzca en exceso ni en defecto. Es importante que la glándula no las produzca en exceso ni en defecto. Es importante que la glándula no las produzca en exceso ni en defecto. Es importante que la glándula no las produzca en exceso ni en defecto. Es importante que la glándula no las produzca en exceso ni en defecto. Es importante que la glándula no las produzca en exceso ni en defecto. Es importante que la glándula no las produzca en exceso ni en defecto. Es importante que la glándula no las produzca en exceso ni en defecto. La tiroides tiene una forma similar a la de una mariposa. Se sitúa en la parte delantera del cuello y pese a su reducido tamaño tiene una función crucial. De hecho, de entre todos los órganos del cuerpo, esta glándula es la dirigente secreta. La clave de su poder reside en las hormonas tiroideas que produce su tejido. Estas hormonas llegan a casi todas las células del cuerpo. Influyen en el crecimiento, en el metabolismo y en la producción de calor de las células. Como las hormonas tiroideas son tan poderosas, es importante que la glándula no las produzca en exceso ni en defecto. La tiroides tiene una forma similar a la de una mariposa. Se sitúa en la parte delantera del cuello y pese a su reducido tamaño tiene una función crucial. De hecho, de entre todos los órganos del cuerpo, esta glándula es la dirigente secreta. La clave de su poder reside en las hormonas tiroideas que produce su tejido. Estas hormonas llegan a casi todas las células del cuerpo. Influyen en el crecimiento, en el metabolismo y en la producción de calor de las células. Como las hormonas tiroideas son tan poderosas, es importante que la glándula no las produzca en exceso ni en defecto. La tiroides tiene una forma similar a la de una mariposa. Se sitúa en la parte delantera del cuello y pese a su reducido tamaño tiene una función crucial. De hecho, de entre todos los órganos del cuerpo, esta glándula es la dirigente secreta. La clave de su poder reside en las hormonas tiroideas que produce su tejido. Estas hormonas llegan a casi todas las células del cuerpo. Influyen en el crecimiento, en el metabolismo y en la producción de calor de las células. Como las hormonas tiroideas son tan poderosas, es importante que la glándula no las produzca en exceso ni en defecto. La tiroides tiene una forma similar a la de una mariposa. Se sitúa en la parte delantera del cuello y pese a su reducido tamaño tiene una función crucial. De hecho, de entre todos los órganos del cuerpo, esta glándula es la dirigente secreta. La clave de su poder reside en las hormonas tiroideas que produce su tejido. Estas hormonas llegan a casi todas las células del cuerpo. Influyen en el crecimiento, en el metabolismo y en la producción de calor de las células. Como las hormonas tiroideas son tan poderosas, es importante que la glándula no las produzca en exceso ni en defecto.